porque las pacientes uno las explanta y al otro día se sienten mejor y al mes son otra persona y es muy bonito ver cómo cambian y cómo van mejorando. Si necesitan 2 cirugías, si necesitan 3 cirugías, las vamos a hacer porque los más interesados en que quedemos todos felices, pues somos nosotros como cirujanos. Somos Juan Carlos Zambrano Y Jennifer Gaona, cirujanos plásticos de profesión. pero aquí nos quitamos la bata. También somos esposos, empresarios, amigos. Y sobre todo somos seres humanos curiosos. Esto es Dos Mejor que Uno. En el episodio de hoy, 2 Mejor que Uno, vamos a abordar un tema que a mí me parece fascinante, del cual hemos hablado un montón, hemos salido hablando, haciendo entrevistas y la verdad es que creo siempre que nos quedan cosas por decir. Entonces vamos a hablar de síndrome de Asia, enfermedad por implantes mamarios y qué pasa o cuáles son los procedimientos que más están relacionados con síndrome de Asia, si podemos tener un diagnóstico, como todas esas preguntas que ustedes nos hacen en el momento en que llegan a la consulta, sus preocupaciones, cuáles son los síntomas y sobre todo una de las preocupaciones más grandes es de cómo saber si yo me lo preguntan las pacientes, nos lo preguntan las pacientes todo el tiempo es, doctora, yo tengo implantes, tengo un montón de síntomas, pero ¿cómo hago para saber si realmente son mis implantes los que me están causando enfermedad o puede ser otra cosa? De acuerdo, pero volvamos un poco al inicio. De pronto, explícanos o cómo lo ves tú. ¿Cómo puede alguien sospechar que puede estar cursando con un síndrome de Asia o si es de pronto otra cosa? Es exacto. Desafortunadamente, y es algo que le decimos a las pacientes siempre en la consulta, no tenemos un examen previo a la cirugía o otras cosas que ya les vamos a contar después para saber si tú tienes síndrome de Asia debido a tus implantes. Síndrome de Asia es un acrónimo que se usa para hablar de una serie de síntomas que están asociadas con adyuvantes. Un adyuvante puede ser, y de hecho la primera vez que se describió fue relacionado con las vacunas, pero puede ser causado, son una serie de síntomas que están causados por cualquier elemento extraño o que genere inflamación en el cuerpo. Entonces están también los biopolímeros, las vacunas, algunos metales nos pueden generar síntomas inflamatorios. Por ejemplo, los veteranos de la guerra generaron síntomas de Asia por exceso de pólvora, el plomo también te puede generar síntomas de síndrome de Asia y entonces son una serie de síntomas que están asociadas a un elemento extraño a nuestro cuerpo que nos generan inflamación y puede desencadenar algunos eventos de autoinmunidad. Es decir, que no necesariamente solo se relaciona a los implantes mamarios o a los implantes glúteos. Puede haber otros elementos que generan este síndrome de Asia. Exactamente, y por eso inicialmente cuando empezaron a describirse estos síntomas asociados con los implantes, se habló de enfermedad por implantes mamarios, porque síndrome de Asia puede ser, como tú lo dijiste, cualquier otro elemento extraño en nuestro cuerpo que nos genere esta serie de síntomas, ¿cierto? Y eso es lo primero más importante que hay que entender, ¿no? Síndrome de Asia no significa rechazo o inflamación a los implantes mamarios, sino muchas otras personas pueden tener síndrome de Asia. Eso es lo primero. Lo segundo es que como son una serie de síntomas, hay más de 100 síntomas descritos relacionados con síndrome de Asia. Los más frecuentes, pues sí, los que encontramos más en nuestras pacientes que nos dicen que creen que tienen síndrome de Asia son fatiga, dolores musculares, dolores articulares, la pérdida de memoria, no pérdida de memoria, sino como nula mental, que quieren decir algo y no encuentran la palabra fácilmente, problemas de sueño, caída de pelo, dolores de cabeza o empeoramiento de las pacientes que ya tenían migraña, como empeoramiento de estos episodios. Pero hay síntomas, por ejemplo, hasta aparición de cálculos en la vesícula, enfermedades cutáneas, rash cutáneo, o sea, que se brotan y les salen alergias en la piel, alergias alimentarias, bueno, se me escapan. Como vemos, los síntomas o lo que refiere una persona puede ser muy amplio. ¿Cómo puedo yo saber que, digamos, muchos podemos tener cansancio, irritabilidad, que se me olvidan algunas cosas y eso nos pasa a muchas personas? ¿Cómo puedo llegar a saber si eso realmente está relacionado a unos implantes? ¿Cómo puedo saber que no es de pronto algo
de la comida? ¿O cómo puedo saber que no es algo simplemente, digamos, por exceso de trabajo o de estrés? Sí, no, y es que precisamente como son tantos síntomas, nosotros les hacemos una encuesta a los pacientes cuando llegan para que nos señalen cuáles síntomas tienen, ¿cierto? Pero si yo le hago esa encuesta a una mamá de 43 años, probablemente no tenga implantes, con 3 hijos, que no duerme, que tiene una carga laboral alta, que vive muy estresada, que come mal, muy probablemente me va a contestar que sí a varios de esos síntomas. O una mujer que está en la perimenopausia o menopausia va a contestar que sí. O como decía, pues estos veteranos de guerra contestan que sí a todos, casi a todos a todas las cajitas que tienen que chequear. Entonces, a mí me gusta hablar de inflamación, como ver el síndrome de Asia como si fuera hablando en general de inflamación. Y hay muchas cosas en nuestra vida que nos generan inflamación, ¿cierto? No solamente los cuerpos extraños nos pueden generar inflamación, sino también los malos hábitos. Entonces, por ejemplo, el no dormir es una cosa que genera mucha inflamación. El síndrome de fatiga crónica, el estrés, la mala dieta. La dieta es uno de los factores altamente inflamatorios que tenemos y además es de a poquitos todos los días de nuestra vida. Y, por ejemplo, el estilo de vida sedentario. Entonces, hagan de cuenta, yo les digo a las pacientes, imagínense que esto es una sopa llena de ingredientes que nos generan inflamación y vamos a empezar a sacar ingredientes de esa sopa para ir bajando los niveles inflamatorios del cuerpo. Lo que nosotros como cirujanos plásticos podemos hacer por ellas es sacar el cuerpo extraño, sacar los implantes y eso va a bajar probablemente un poco los niveles de inflamación, pero pues esa paciente también tiene que tratar de manejar esas otras esferas e ir sacando elementos que generan inflamación en su vida. Entonces, por ejemplo, mejorar la dieta, hacer dietas inflamatorias, mejorar sus patrones de sueño, mejorar sus niveles de estrés, mejorar, por ejemplo, el tema hormonal en las mujeres es súper importante para ir bajando niveles de inflamación. Y yo creo que en parte, y lo hemos oído mucho, eso es lo que pasa cuando hay pacientes que dicen es que yo me explanté y seguí igual, ¿cierto? Porque no podemos decir que la inflamación es unifactorial, tiene muchos factores que hacen que pues nos inflamemos. Pero asimismo también hay pacientes que se explantan, retiran los implantes y refieren una mejoría en su sintomatología. De ahí que, pues, como acabas de decir, retirarlos puede contribuir a esa mejoría. Podríamos entonces pensar que no todos los síntomas pueden ser considerados como un síndrome de Asia, pero que asimismo, pues, retirar los implantes pueden cambiar ciertas cosas que te hagan sentir mejor. Sí, porque si estamos retirando una de las causas que nos genera inflamación, pues eventualmente esa paciente se va a empezar a sentir mejor. Sí, va a bajar estos niveles de inflamación que hay en su cuerpo. También se está hablando un poco de que pueda ser como un síndrome de toxicidad a la silicona. Eso es algo que viene en investigación, que se trate más de una enfermedad por micropartículas, que pues hace parte de lo que llamamos síndrome de Asia, que se dieron cuenta que eso engloba una cantidad de entidades mucho más grande que simplemente el tener implantes mamarios. Entonces también puede tratarse de un síndrome por toxicidad, en donde la silicona, estas partículas de silicona compiten con muchos procesos celulares en nuestro cuerpo, incluidos el de la reparación celular, incluidos el del sueño, incluidos los disruptores hormonales. Entonces, sí, estas pacientes, y lo vemos todo el tiempo en el consultorio, y eso ha cambiado también mi manera de ver durante estos años que pues cada vez hacemos más explantaciones a las pacientes, porque las pacientes uno las explanta y al otro día se sienten mejor y al mes son otra persona y es muy bonito ver cómo cambian y cómo van mejorando en su día a día. Claro, yo insisto mucho en que mejoren estas otras esferas que acabo de contar, pero solamente con el hecho de quitar los implantes mejoran. Y también hay un porcentaje de pacientes que psicológicamente se van a sentir mejor, porque, ¿sabes? Esto nos pasa mucho y creo que mucho más a las mujeres que a los hombres, es cuando a nosotras se nos mete una idea en la cabeza, es muy difícil sacárnosla. Entonces, si a nosotros se nos mete la idea en la cabeza de que los implantes nos están enfermando y nos están enfermando, ya eso quedó ahí. Como en la película Intensamente, que meten el bombillito de la idea, eso se queda ahí.
implantado y es muy difícil sacar esa idea de la cabeza. Entonces, cuando uno saca los implantes, inmediatamente psicológicamente se siente como un alivio, que se quitaron un peso y que pues van a poder empezar a trabajar para sentirse cada vez mejor. Yo lo que pienso de cierta forma es que a la final, pues cada paciente está en completa libertad de tomar la decisión tanto de ponerse implantes como de retirarlos, porque pues, esto no es algo que uno requiera fisiológicamente. El momento en el que la paciente decide ponerse unos implantes es porque quiere un aspecto diferente de su gusto, y eso está muy bien. Y también puede tomar la decisión por el motivo que sea, pues después de un tiempo, de retirarlos. Los implantes tienen, digamos, esa gran ventaja, que los puedes poner y los puedes retirar, ¿no? Que es algo que también hay que decir. Y pues durante algún tiempo la paciente pudo haber estado muy contenta con sus implantes y después ya decide retirarlos, y eso es perfectamente posible. Ahora, respecto a la explantación como tal, también hay que hablar un poco de cómo es ese procedimiento, porque pues es nuevamente una cirugía y muchas veces tiene unas cicatrices adicionales y un tiempo de recuperación. ¿Cómo lo ves tú? La cirugía de la explantación, y eso es muy importante para las pacientes porque no es una cirugía tan sencilla ni tan fácil de realizar, y creo que tampoco puede ser un castigo para la paciente. Como que hay muchas pacientes que dicen, es que yo me voy a explantar por salud, porque mi salud prima por encima de mi estética, y eso está muy bien. Pero lo que yo también les quiero hacer siempre ver es que la explantación no puede ser un castigo, que tú por ganar salud vas a quedar o mutilada, como decían en algún lado, o plana como una pared, como decían en otro lado, sino se puede hacer, y nosotros como cirujanos plásticos tenemos herramientas para poder hacer que el resultado final sea bonito. Entonces, ya hablando más en sí de la explantación, también algo que siempre digo como dentro de la consulta, la explantación, para que ustedes sepan, es una cirugía que tiene dos partes. La primera parte es la explantación como tal, donde entramos y hacemos el retiro de la cápsula, el retiro del implante, y todo ese material va a ser enviado a patología, y es muy importante siempre enviar todo a patología, porque nosotros al ojo no podemos ver si esa cápsula está sana o está enferma, o si hay algún tejido que no esté a nivel celular sano. Entonces todo se manda a patología. Y la segunda parte de la cirugía es la reconstrucción. ¿Cómo se hace para que ese seno que o ya lactó, o que ya la piel se estiró por el implante, o que tiene un poquito de flacidez, o que tiene estrías, quede bonito? Y pues tenemos diferentes técnicas que hemos ido desarrollando, diseñadas además, esto es para cada paciente. No todas las pacientes pueden llevar la misma técnica o reconstruirse de la misma manera, porque todas, absolutamente todas, somos un mundo completamente diferente. Entonces, cada técnica va a estar diseñada para lo que esa paciente necesita. Entonces, hay diferentes nombres y ya son un poquito más técnicos. Entonces, el colgajo alado, que ustedes nos ven que en Instagram yo pongo, sobre todo para la comunidad médica, como qué tipo de colgajo escogí según la paciente. Entonces los nombres son el colgajo alado, el SME, o incluso la que es solamente cortando alrededor de la areola, que son ya cosas más técnicas, pero están escogidas específicamente para cada paciente. Y el tema de la lipoinyección, además yo creo que el tema de la lipoinyección podemos hacer un podcast aparte, porque esto tiene mucha controversia y mucha tela para cortar, pero sí nos gusta ponerle un poco de grasita, sobre todo en la reconstrucción, que nos va a ayudar incluso no tanto con volumen, sino más con forma, porque el implante puede haber atrofiado zonas del seno de manera irregular, o son pacientes que no tienen nada de grasita, nada de tejido, que son las que son realmente un reto para nosotros para reconstruir. Las pacientes que son delgadas, que no tienen grasa, que no tienen tejido, esas pacientes probablemente van a necesitar 1, 2, 3 cirugías hasta lograr el resultado deseado. Y algo que nos encargamos mucho de hacer es decirles que aquí estamos, ¿sí? Si necesitan 2 cirugías, si necesitan 3 cirugías, las vamos a hacer, porque los más interesados en que quedemos todos felices, pues somos nosotros como cirujanos.
Pero ¿qué tan frecuente es realmente que sea así de complejo y que se requieran varios tiempos? Afortunadamente no tanto, afortunadamente no es tan frecuente, pero sí se hace. Sí, hay pacientes que dicen, doc, yo quiero un poquito más de volumen, o quiero aumentarme un poquito más el polo superior o tener un poquito más de escote. Digamos que la cantidad de pacientes que piden esto puede ser 2 o 3 pacientes en lo que llevamos de este año, por ejemplo. Entonces no es mucho porque afortunadamente desde el comienzo pues logramos unos buenos resultados, pero sí pasa en que las pacientes quieren retoquitos de un poquito más de volumen o mejorías en la cicatriz. Y el tema de la cicatriz también da para otro podcast completo porque es algo que nos preocupa muchísimo a todos y que es lo que más miedo da. En qué cicatriz voy a tener y cómo hacer para que la cicatriz sea lo menos notoria posible. Veo muy importante, pues ya tocamos ampliamente la etiología, el síndrome como tal, la parte quirúrgica, pero se mencionó, y esto puede ser relativamente novedoso para muchas personas, el manejo posoperatorio. Porque como hablabas con respecto a los síntomas, pues puede haber otros factores que hayan generado este tipo de sintomatología. Luego, ¿qué recomendaciones hay para después de la cirugía? No solamente en términos de lo físico, de la cirugía como tal, sino pues en cambios de hábitos, en alimentación. ¿Cómo lo ves? Sí, entonces, yo creo que podemos dividir el tema del posoperatorio y lo que pasa después de la cirugía en dos. Lo que pasa inmediatamente después de la cirugía, y es que afortunadamente es una cirugía bastante amable. Todas las pacientes coinciden en decir que les dolió mucho menos quitárselas que ponérselas. Entonces, eso ayuda mucho a que también el posoperatorio pues sea más tranquilo. Es más incómodo que doloroso también porque entonces como reconstruimos el músculo, estamos reconstruyendo el seno, yo no las dejo subir los brazos, por ejemplo, hacer fuerza con los brazos o subir los brazos durante un mes para que el músculo se pegue bien, cicatrice bien y no vayamos a tener ni desgarros del músculo ni nada de eso. Entonces es un poco más incómoda que en realidad el dolor que pueden sentir. El tema de los drenes es algo que genera mucha impresión, pero no es tan grave la retirada. Entonces, como estamos quitando una cicatriz por dentro del seno, este tejido queda como llorando, como escurriendo. No es que uno pueda quemar el vasito para que deje de sangrar o deje de escurrir agüita, y entonces ese tejido queda literal escurriendo una agüita que se llama seroma, que es una agüita como amarilla. Ese líquido escurre hasta que el cuerpo logra cicatrizar o como hacerle un parchecito a todas esas paredes que quedan llorando y deja de salir ese liquidito en grandes cantidades, y en ese momento podemos quitarlo, que son unos tubitos que van a hacer ese efecto de drenaje de ese líquido que tenemos adentro. Esos drenes los vamos a quitar entre el tercero y el quinto día, entonces es relativamente rápido el tema de tener los drenes adentro, y ya al octavo día culmina pues ese primer paso que es el más crítico de la cirugía. Pero entonces es rápido, no es como que duren adoloridas mucho tiempo o incapacitadas mucho tiempo. Hay pacientes que retoman labores de trabajo, por ejemplo, de computador, al cuarto, quinto día. La espera más larga es para retomar ejercicio y fuerza, que eso sí sucede al mes, pero pueden retomar las labores de trabajar en el computador relativamente rápido. Entonces esa es como la primera parte de el manejo posoperatorio inmediato. Hay unos vendajes, la retirada de puntos es a los 15 días, pero no es tan difícil el posoperatorio inmediato. Pero ¿y las recomendaciones de cambios de hábito? Sí, y ya después, perdón, sí, tienes razón. Me faltó una cosa súper importante en la que hacemos mucho énfasis, y es en la dieta. Siempre les mandamos una dieta antiinflamatoria. Es lo que hablaba yo al comienzo de que la dieta es uno de los factores que más nos genera inflamación. Va también de la mano con los procesos de cicatrización y de que el cuerpo pueda recuperarse. Entonces yo les hago que se imagínense que el cuerpo está en el pico más alto de inflamación, y además de eso nosotros llegamos y lo operamos. Entonces lo dejamos sin poder responder adecuadamente a estos eventos en donde el cuerpo tiene que sacar y buscar energía y buscar de dónde sacar para poder sanar. Y eso hace que tengan
cicatrices más duras o que se abran los punticos o que secreten este líquido inflamatorio que les hablaba durante más tiempo. Si nosotros le ayudamos al cuerpo, sobre todo bajando estos niveles que ingerimos que generan inflamación todo el tiempo, todos los días, vamos a ayudar mucho a reparación de procesos celulares. Entonces, el no comer azúcar, el no comer harinas refinadas, no comer el glutamato de sodio, glutamato de potasio, que sobre todo viene en los condimentos que ya vienen preparados, por ejemplo, no quiero decir nombres comerciales, pero los condimentos que ya vienen preparados. Y gaseosas, jugos naturales, todo lo que contenga azúcar nos va a generar mucha inflamación. Entonces, esa dieta la van a seguir desde una semana antes de la cirugía hasta por lo menos un mes muy estrictos para tratar de ayudar y garantizar de que tengamos una buena cicatrización. Y sobre todo, si hay punticos abiertos en el proceso inicial, pues vamos a ser aún más estrictos con el tema de los antioxidantes y el de la dieta antiinflamatoria. Otra cosa que pues genera preguntas es que pues finalmente cuando alguien decide ponerse unos implantes es porque quiere aumentar el volumen del busto y pues la explantación va a retirar ese volumen nuevamente, pero pues la paciente quería tener algún volumen. ¿Qué posibilidades hay de que de todas formas se logre un volumen en el busto y que no sea como dijiste hace un rato, que pues la paciente no quiere quedar plana tampoco? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en el momento en el que la paciente decide, tú tienes toda la razón, ponerse un implante es porque quería un volumen diferente de sus senos al que tenía en ese momento, ¿cierto? Esos son unas pacientes. Hay otras pacientes también que querían levantar sus senos o mejorar la forma de sus senos y se les fue ofrecida únicamente la opción de ponerse un implante. Entonces creo que hay dos tipos de pacientes que en este momento pueden tener implantes mamarios. Las que se los pusieron porque querían aumentar volumen y a las que se le ofreció para mejorar la forma o levantar el seno o, otro tipo de entidades y se les puso un implante mamario. Y cuando vengan a la consulta, pues también vamos a tener dos tipos de pacientes. Las que no tienen nada de tejido, que son pacientes muy delgadas, con muy poca grasa y con muy poco tejido mamario. Y las que sí tienen un buen volumen de tejido mamario, ya sea porque les creció su seno a lo largo de su vida, porque ganaron peso, porque con las lactancias les aumentó el tamaño de su seno, porque por la perimenopausia les creció el seno. Por diferentes razones tuvieron un aumento de tamaño de su seno. Esas pacientes que tienen volumen mamario y que además tienen un implante pero que tienen buen tejido propio, esas pacientes son las ideales porque nosotros vamos a tener tejido para poder reconstruir el seno y lograr un muy bonito volumen después de la explantación, después de retirar el implante. Esas pacientes no tienen problema en términos de reconstrucción y muchas veces logramos resultados mucho más lindos que con implante, un seno más firme, más levantado, si se cayó, si tenía muchas estrías, si tenía flacidez, incluso con el implante. Ahora, las pacientes que no tienen volumen son las que hablaba antes, que son un verdadero reto para reconstruir, porque tenemos que usar todo el armamental que tenemos como cirujanos plásticos para buscar tejido de un lado para acá y del otro para acá y de abajo para arriba, más grasita, y que probablemente después nos van a decir que quieren un poquito más de volumen, entonces hacemos una segunda sesión de grasita para terminar de corregir o huequitos o imperfecciones que hayan quedado o dar un poquitico más de volumen, y estas sesiones se pueden 2-3 veces hasta que ojalá quedemos contentos. Entonces esas son las pacientes más difíciles, las que tienen muy poco tejido. Bueno, y ahora alejándonos un poco del tema netamente quirúrgico y pues aterrizándonos más como en la persona, en Jennifer la persona. Es verdad que este tema ha generado siempre controversia entre colegas, entre pacientes. ¿Cómo has visto tú la evolución de tu carrera, de tu profesión con respecto a eso? ¿Tú cómo ves que esto ha moldeado estos aspectos de tu vida ya general? Para mí ha sido fascinante. Yo empecé el podcast diciendo que es un tema que a mí me trasnocha, me encanta y me ha cuestionado muchos aspectos de mi vida. Yo empecé, yo creo que hace 8 años o 9 años,
Cuando empezamos a hacer explantación en Estados Unidos, se estaba hablando un poquito más de enfermedad por implantes mamarios. Vino las primeras descripciones, se me fue la palabra, pero los primeros reportes del linfoma por implantes. Entonces empezó a hablar un poquito más del tema de explantación. Y me acuerdo muchísimo, en esa época, bueno, explanté una amiga que me dijo, yo creo que tengo síndrome de Asia. Entonces yo le dije, sí, pero de eso no se sabe mucho. Y entonces, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que no? Y te explantas. Ella me dijo, yo me quiero explantar. Y ella mejoró del cielo a la tierra, con problemas de peso, con problemas de sueño, problemas de ansiedad. Y entonces ahí fue como que también, nuevamente, se prendió el bombillito de, ¿será que sí? Esto es, sí tiene una relación. Y después de ella vino una paciente a la que yo le había puesto implantes mamarios y se había quedado calva completamente, se cayó su pelo, se cayeron sus pestañas, se le cayó todo el pelo de su cuerpo. Estaba en una quimioterapia para que le pudieran volver a salir pestañas porque tenía úlceras en la córnea. Entonces, al ver esta paciente, que además yo le había puesto sus implantes 8 años antes, se los había puesto, y ella me dijo, el reumatólogo me dijo que lo único que me queda es explantarme. Yo vine pues donde ti tenía un resultado súper bonito con sus implantes y la explantamos, y a los 3 meses viene con pestañita chiquita, cejitas y un poquito de pelo. A mí eso me marcó, porque una de las cosas que a uno le enseñan como médico es pues a no hacer daño, ¿cierto? Y entonces el yo pensar que yo había implantado a esta paciente que había sufrido estas cosas a raíz, pues en ese caso sí fue muy obvia la relación entre el implante y su enfermedad. A mí me cuestionó muchísimo y entonces empecé a hacerlo más y a investigar y a leer y a mirar qué era lo que estaba pasando. En ese momento no sabíamos mucho del tema, ahora ya sabemos un poquito más. Y entonces eso me ha llevado a pensar que los implantes mamarios definitivamente no los veo como el enemigo, pero sí creo que son para un momento de la vida. Entonces, la mujer que tiene 20, 25 años y que quiere aumentar su volumen mamario porque se quiere bien, pues yo la apoyo y tú también, y es algo que siempre hemos hablado, las apoyamos 100%. Pero sí me parece que es muy importante que tomen decisiones informadas. Entonces, al tomar una decisión como esta de me voy a poner un implante mamario, pero sé que los implantes tienen problemas, que si yo me empiezo a sentir enferma, que si empiezo a tener esta serie de síntomas, pues de una vez voy a decir, pueden ser mis implantes mamarios, y no voy a durar como esa paciente mía que estuvo 8 años de médico en médico y en donde los exámenes le salían normal, en donde 1000 tratamientos sin saber qué era lo que le podía pasar. Entonces, si tú tienes implantes mamarios y estás informada, probablemente lo primero que vas a decir, bueno, voy a empezar por quitármelos a ver si puedo terminar de arreglar todas las cosas. Entonces son para un momento de la vida. Tuviste tus implantes, te hicieron muy feliz, los disfrutaste, ya llega un punto en el que ya los implantes no son para ese momento de tu vida. Para la Jennifer de 40, la Jennifer de 20 se los puso, la Jennifer de 40 ya no los quiere. ¿Sí me entiendes? Entonces no necesariamente como verlos como, no los veo como si fueran el enemigo y entonces nadie más se puede poner implantes mamarios, porque claramente no es así, y hay pacientes que la única manera en cómo vamos a lograr buenos resultados es con un implante, pero sí creo que son para un momento específico de la vida y definitivamente no para toda la vida. Pero también hay pacientes que pueden durar muchos años con sus implantes y jamás desarrollar sintomatología similar, o sea, pueden tener una adaptación fisiológica mejor bien a sus implantes. Eso también se puede dar, es verdad. Y hay pacientes de reconstrucción del seno por cáncer que se han reconstruido con técnicas con implantes que pues dan un buen resultado. Es que pues como en todo, de acuerdo, todo en la vida hay que verlo con detenimiento y pues no generalizar, ¿no? Que es importante. Sí, con mucha responsabilidad, sin generar pánico, porque eso que tú dices es cierto, y lo que decía yo antes, hay pacientes que la única manera que hay para reconstruirlas es con un implante, y son pacientes que viven toda su vida con implantes y bien, y nunca pasó nada, y no tuvieron síntomas, y logran manejar tal vez muy bien su sistema inmunológico y este tipo de inflamación. Entonces, por eso creo que una de las labores más importantes que tenemos como médicos y como cirujanos es el no generar pánico, sino informar a nuestras pacientes para que ellas tomen la decisión que mejor les va con su estilo de vida, con sus antecedentes médicos, con todo lo que las rodea. Por eso para nosotros era importante hoy
tratar este tema un poco más amplio, no solamente como esas cápsulas de información, sino conversarlo con tranquilidad. No sé si te queda algo por agregar o si omití algo. No, o sea, mi mensaje siempre, o nuestro mensaje siempre va enfocado al tomar decisiones informadas, apoyarse mucho en sus cirujanos, ¿cierto? Preguntar, investigar, no quedarse con lo que me contó la amiga o con lo que vi en redes, sino estar siempre como muy llenas de información para poder tomar la decisión correcta para cada uno. Y algo que nosotros siempre tratamos de hacer es estar presentes como cirujanos, como educadores, estar presentes también para que si, no sé, si tienen alguna duda, si son de esas pacientes que están diciendo es que yo tengo estos síntomas y tengo implantes pero no me los quiero quitar, pero es que de pronto sí, pero es que de pronto no, consulten porque de pronto o son sus implantes o no son, y hay además otras alternativas a simplemente los implantes, y entonces hemos trabajado también mucho en cirugía sin implantes. O sea, pregunten, siempre estén como curiosas de preguntar un poco más allá de simplemente lo que se ve en redes, que puede ser muy asustador. Y un poco corto en la información. Entonces, creo que el mensaje sí termina siendo que cada caso hay que verlo de manera individual. Cada caso puede tener unas soluciones muy diferentes. El manejo de cada paciente no es una receta en donde se aplican simplemente unos algoritmos y pues se sigue un camino único, sino que pues tiene variaciones, que cada uno va a ser un universo diferente, y así encontrar pues solución a cada situación de la vida. Entonces, de acuerdo. pues muchas gracias. No, a ti también, muchas gracias. A mí. Bueno, esta sección que se denomina algo así como preguntas random, que no están para nada preparadas, y asimismo las respuestas van a ser un poco más cortas, doctora. No tan elaboradas, pueden ser un poco más concretas. Entonces voy a iniciar yo. Y lo primero que se me viene a la mente es... Tengo miedo. No. Preguntas pues más tranquilas, que se salgan de un poco del ámbito de esto. Con respecto a tantas veces que te preguntan del síndrome de Asia, ¿es verdad que la doctora Gaona tiene implantes mamarios? ¿Te han afectado esos implantes? ¿Sientes que toda esa información que tú manejas te ha cambiado? Es que es inevitable no pensarlo. ¿Sí? Concreto. Sí. Y tengo que explantarme. No encuentro el tiempo porque no me puedo incapacitar, porque no puedo, pues si no estoy en el trabajo, estoy aquí con Matilde cargándola, alzándola, llevando. O sea, no me puedo incapacitar. Y soy muy gallina. Soy extremadamente gallina. Para que me cojan la vena, sufro, sudo. El tema de los drenes, mejor dicho, me muero. Entonces, lo tengo ahí pensándolo, ya lo tengo amenazado, ya te tengo amenazado con que me tienes que explantar, y sé que lo voy a hacer. De este año no pasa, pero tengo que sacar valentía para hacerlo. Otra pregunta random que me surge rápidamente sería, bueno, te vas a explantar y vas a hacer procedimientos adicionales. Claro, ¿por qué no? O sea, es que para mí la cirugía plástica es una herramienta tan bonita para arreglar cosas que a mí no me gustan, o que quiero mejorar, o que de pronto cambiaron con mi segundo embarazo, que fue el de Matilde, o que he notado, yo cumplo este año 44 años, y he notado desde mis 40 que han empezado a cambiar. Miren, yo soy la más pro cirugías plásticas, entonces si me puedo quitar el gordito y me la paso todo el tiempo jalándome la cara para arriba y me pongo, o sea, yo me voy a hacer de todo, y ya veremos, ya te contaré a ver qué más me hago en cirugía, pero obvio que sí, claro que sí. Y me reconstruye, sí, me han dicho todo. Última pregunta random sería pues ya algo referente a futuro próximo.
Vacaciones, ¿qué vas a hacer? Ay, bueno, de vacaciones. Matilde tiene unas vacaciones larguísimas. Son casi 3 meses de vacaciones y las vacaciones desafortunadamente para nosotros es el momento en el que más trabajamos porque mucha gente se opera cuando tiene vacaciones. Entonces estos meses de junio y julio han sido de mucho trabajo, pero agosto decidimos sacarlos de vacaciones. Entonces vamos a hacer algo que queríamos hacer desde hace mucho, que es uno de los cruceros de Disney con ella. Después, hace un año estuvimos en Barcelona por una cirugía mía y estuvimos una temporada larga y a ella le encantó, entonces vamos a repetir Barcelona y vamos a ir a ver una de mis cantantes favoritas, que es Taylor Swift, en Viena. Pues mía y de Matilde. Entonces vamos a ir a Viena y pues obviamente tú te estás aprendiendo todas las canciones porque vas a cantar con nosotras. Obvio que sí. Eso vamos a hacer de vacaciones. ¿Viste que no era tan... No están tan graves, no estuvieron tan graves, tenía miedo, pero todo perfecto. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio del podcast que trata un tema tan sensible, tan fascinante como es el síndrome de Asia y los implantes mamarios. Espero haber podido contestar muchas de las preguntas y dije muchas cosas que siempre quiero decir en este capítulo. Espero que les haya gustado muchísimo. Pues muchísimas gracias. La idea es tener un espacio un poco más tranquilo para hablar de estos temas que muchas veces quedan muy, muy cortos para otras herramientas. Tendremos que hablar ya un poco más en detenimiento de cosas como qué es un colgajo, porque de pronto aquí esto sí, fue muy técnico. Y en otros episodios tendremos temas un poco más tranquilos, no solamente de cirugía. Entonces, pues los invitamos a conectarse a los próximos episodios de 2 Mejor que Uno. 2 Mejor que Uno.